Parece que lo hacen a propósito. Realmente parece que lo hacen a propósito. Hoy vemos al primer ministro sueco, Ulf Kristersson. Da unas declaraciones que tú dices, ¿realmente estás comprometido a arruinar a tu país también? Los Estados miembros de la OTAN deberían ayudar a Ucrania a dirigir sus ataques con drones en la dirección correcta. Porque o los ucranianos son muy malos, o a los que entrenaron ya no pueden controlar los drones. Como Zelensky es un inútil, ahora tienen que culpar a Moscú de las incursiones de drones ucranianos en el espacio aéreo del bloque liderado por Estados Unidos, o sea, de la OTAN. El Servicio de Inteligencia de Exterior de Rusia dijo que Letonia había permitido a Ucrania utilizar su territorio para posibles ataques con drones contra Rusia en la zona norte y llegar más o menos a la región de Murmansk, donde se encuentran los submarinos nucleares de Rusia, la flota del Mar del Norte de Rusia. Las autoridades bálticas obviamente salieron a decir, no, no es cierto, ¿cómo crees? Insisten en que Kiev tiene todo el derecho a defenderse, pero piden que controle mejor sus drones. Porque no puedes estar lanzando ataques y utilizando el espacio aéreo de los países de la OTAN, porque no voy a hacer que a Rusia se le ocurra decir, bueno, si están usando tu espacio aéreo significa que estás metido en la guerra y significa que puedo atacarte. Ucrania debe ser más precisa. Esto fue lo que dijo el ministro de la Defensa de Polonia, haciendo eco a las advertencias de Estonia y de Finlandia. Al ser cuestionado durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, resulta que el primer ministro de Suecia, como no pueden culpar a Zelensky, pues acusan a Moscú de intentar dar la impresión de que otros países están haciendo cosas que no son legítimas. O sea, ayudando a Zelensky a atacar a Rusia, lo cual pone en riesgo a los países de la OTAN. It's my firm belief that the Ukrainians are they certainly don't want their drones to end up on friendly territory for obvious reasons. Sometimes it's a matter of jamming, sometimes it's a matter of other disturbances, and obviously they do not want them to happen because it could create damage, it could create fear, of course. But I think you should also realize that there is Russian willingness to give the impression that other countries are kind of doing things that are not legitimate. And that's why we should really not be open for the Russian narrative on this, but instead, of course, help the Ukrainians as much as we can to help them direct their attacks in the right directions, of course. A ver, sus palabras fueron ayudarlos a atacar correctamente, ayudarlos a atacar a Rusia. Están dispuestos a atacar a Moscú. Esto ocurre el mismo día que Vladimir Putin hace un ejercicio de su triada nuclear. No sé ustedes, pero si estás viendo que lo único con lo que tienes para pelearte o para ir a la guerra son dos palitos de madera, ni siquiera la famosa piedra, no, dos palitos de madera y esas ramitas chiquitititas secas que no sirven para nada, más que con chance de hacer una fogata. Y ni eso, vamos a dejarte nada más con una y chiquitita. Y del otro lado de la guerra, pues, te encuentras una triada nuclear. ¿Estás dispuesto? ¿Realmente estás dispuesto a luchar contra Moscú? Sería maravilloso verlo. En los últimos días se han estado precisamente presentando este tipo de acciones, este tipo de uso del espacio aéreo de los países miembros de la OTAN.
Desde mediados de marzo más o menos fue cuando se registró que drones ucranianos de largo alcance cruzaron repetidamente, o sea, no fue un error, lo hicieron varias veces, pasando por el espacio aéreo báltico y nórdico. Se dirigían a objetivos en el noroeste de Rusia. No hay forma alguna, con lógica, con sentido común, que las armas de los drones, en este caso de Zelensky, puedan irse por todo el territorio ruso para poder atacar hasta el norte. Es imposible, es imposible. Tiene a fuerzas que utilizar el espacio aéreo báltico o nórdico para poder atacar la zona. Porque su objetivo es llegar a la región de Murmansk, donde se encuentran precisamente estas bases navales rusas. Pero dice, ¿cómo se llama? El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que ellos son más poderosos, que ellos son superiores, que ellos son más fuertes que Putin. Companies. I worked in a commercial company for 10 years, not in the defense industry, but in a commercial company. Commercial companies are there to make sure that when there are business opportunities, you grasp them. There is now a huge business opportunity because in NATO, we are spending so much more. The US is spending more, but look at Europe and Canada. I mean, getting into on an equal footing when it comes to the overall defense spending with the US. Tens and tens and tens of billions each year, hundreds of billions over the coming years coming in. Look at Germany, doubling its defense spending in 29 compared to 21, over 150 billion by 29. And we know that about 20-30% of defense spending goes to the defense industry. So the money coming in, massively. Now we have to make sure that Sweden, the Netherlands and all the other NATO allies are not buying for a higher price the same. No, they have to buy more for at least the same price or lower. And that means more production lines, more production capacity. The good news is that most defense industrial companies get this, that the financial sector gets it. I had a meeting yesterday with a wide variety of financial sector organizations and banks and companies discussing this, making sure that what can they do to support the defense industry doing it. And it is something where we have a problem here, but also in the US. The US has exactly the same problem. You've seen the American president being very forceful with the big primes in the US, forcing them to quadruple the production. And I spoke with one of those CEOs a couple of days later. He was still trembling from that meeting in the White House. So that was good news. That is exactly what NATO is for, the security of all allies. And let there be no mistake, our ability and our resolve to defend every ally are absolute. Were anyone to be so foolish as to attack, the response would be devastating. ¿Devastadora para quién? ¿Para el que ataque a la OTAN? No, definitivamente no. La OTAN ya está acabada. Son sus últimos días tratando de salir adelante. Y ahora teniendo un payaso como secretario general, Mark Rutte, ahora habrán más países envalentonados, sintiendo que pueden atacar y destruir a los miembros de la OTAN sin problemas. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.